Sandra Monroy. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, un espacio de encuentro para que los líderes altruistas de México se comuniquen con el mundo entero, compartan sus experiencias, cuenten qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, en favor de quién lo hacen y qué necesitan para hacerlo mejor. Hoy están con nosotros el doctor Juan Carlos Pérez Castro, él es vicepresidente del proyecto de déficit de atención e hiperactividad de la Fundación Cultural Federico Hot. Está también con nosotros Marta Lara Rodríguez, directora y fundadora de Cadena Institución de Asistencia Privada. Ambas instituciones se dedican a atender a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Hoy vemos que muchos profesores sobresaturados de responsabilidades, con muchísimas exigencias de las que viven bajo presión por las estructuras académicas, por los requisitos y exigencias del sistema educativo oficial, además de las exigencias del sistema educativo particular, caso por caso, de cada escuela. Bueno, es muy fácil para los profesores decir de pronto, este niño tiene problemas de atención, este niño tiene problemas de aprendizaje, y los descalifican. Incluso dicen, si este niño entra el próximo año a mi clase, yo me salgo de profesora. Es una cosa tremenda. Entonces, bueno, estamos metidos en un lío, si vamos a capacitar a los profesores o vamos a atender a los niños, o ambas cosas, para que ningún niño sea discriminado porque tiene problemas de aprendizaje, cosa que debe ser muy, muy frecuente hoy en día, porque no tiene la atención de la mamá. No hay entusiasmo por la vida. Cuando la mamá no te quiere, no hay entusiasmo, no hay ganas ni de estudiar, ni de hacer tareas, ni de sacar buenas notas, porque no hay ni quien te mire en la casa. Juan Carlos, ¿cómo describes este problema? De mayor incidencia de niños declarados como con problemas de aprendizaje. Bueno, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que está muy relacionado con los problemas de aprendizaje, tiene una prevalencia del 6% aproximadamente en México. Estamos hablando de más de 1.650.000 niños entre 5 y 16 años de edad que lo tienen. ¿Esto ha ido en aumento? No es que haya ido en aumento. Bueno, ha ido en aumento porque la población ha ido en aumento, pero más bien las exigencias del mundo actual ha hecho que sea más visible que antes. Yo cuando era pequeño solamente llevaba 1 hora de inglés, por ejemplo, y no tenía el acceso a todas las cuestiones de tecnología como ahora, ¿no? Ahora los niños, bueno, tienen que ir a escuelas donde hay más requerimientos, y entonces obviamente que el problema es más visible que antes. El desempeño se necesita con mayor precisión, hay más competencia, pero el problema ya existía y sigue existiendo de la misma manera. Es más presente en los niños que en las niñas. De 3 a 5 niños hay una niña que lo padece, el trastorno. En México, desafortunadamente, bueno, no existe toda la información y todo el sistema que pudiera brindarle apoyo ni en la parte educativa ni tampoco por el lado de la salud. Son muy pocos los que están bien diagnosticados y bien tratados. El resto de las personas, pues desafortunadamente están, por decirlo de alguna manera, a la deriva. Esto es cuando neurológicamente se puede diagnosticar como hiperactividad o déficit de atención. Así es. Pero cuando son problemas de aprendizaje en general y que van en aumento por la falta de cariño, ¿no? Ya decimos que lo que mueve al mundo es el amor. Claro. Y si no hay amor en la casa, no hay nadie que quiera cambiarle a la página al cuaderno para sacar un lápiz y ponerse a hacer las tareas. Claro. Platícanos de esa situación familiar que está provocando mayores problemas de aprendizaje. Claro, y es muy importante los datos que trae el doctor acá, pero en nuestra experiencia, ya tenemos más de 20 años trabajando con estos diagnósticos, aparece eso que tú estás mencionando. Las estructuras de la familia han cambiado, el sistema educativo no, la atención al niño no. Tenemos pues el concepto de escuela inventado en la Edad Media y sigue igual. Esto aunado a los cambios que han existido en los lugares simbólicos de la familia, lo que tú estás comentando, el niño ha ocupado un lugar que lo desestabiliza. No hay una estructura, no hay una
representación de ley, que antes era el padre que estaba presente, en fin, todo esto ha tenido una incidencia en lo que tú comentas. El nombrarlo déficit de atención, hiperactividad, problemas de aprendizaje, no son más que síntomas que exhibe el niño, porque pues es el más inmediato que se muestra en estos casos, pero que habla de un síntoma familiar, de una verdad de la pareja. Nosotros hemos tratado de trabajar mucho más en el ámbito familiar, porque las maestras, es verdad, a falta de muchísima preparación, mucha capacitación, se les ha incrementado la crisis con los chicos. Está bien asesorar a los maestros y quizás replantearnos una estructura pues mucho más actual del modelo educativo, pero la familia es importante. Y nosotros hemos tratado de ver ese aspecto en los problemas que presentan los chicos. ¿Alguna vez se dijo que los niños maltratados, los muy pocos niños muy maltratados, encontraban un placer en la escuela y entonces eran muy estudiosos? Pero ahora el problema es que los niños están siendo víctimas de la indiferencia, de la omisión. Entonces antes, bueno, la relación era de maltrato y pues te dedicabas a estudiar y a hacer buenas amistades en el colegio porque era tu único espacio agradable, ¿no? Y eras exitoso en la escuela. Claro. Pero ahora hay una indiferencia afectiva de parte de los papás en casa, una omisión tan grande que los niños sí están como desnutridos afectivamente. Así es. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Tiene algo que ver con la economía, donde la mujer está trabajando y prefiere trabajar en lugar de estar con sus hijos? Sí, hay muchísimos factores que pueden incidir en estos problemas. El que acabas de mencionar es de los más importantes. Y pensando en lo que se ha establecido como el déficit de atención, si tú lo piensas con más cuidado, quizás no es un déficit. Quizás la atención del niño toda está en un ámbito de su vida que no es la escuela. Pues sabemos, la escuela es una imposición social, difícil, dura, violenta, pero necesaria. No hay niño que no sufra de sacarlo de la cama y de la tutela de la madre e insertarlo en lo social. Esto por demás es traumático, no en el sentido de trauma que nos han manejado, pero sí es un evento violento. Todos los niños, o la gran mayoría, se espera que vivan bien este cambio, pero hemos visto que no es así. Hay chicos que este cambio, esta movilización en la relación con sus padres, pues tiene efectos, y toda su atención probablemente esté en un ámbito de su vida que es más importante para él. Lo que tú acabas de mencionar, que si los padres no están, que si la madre se va a trabajar, que si está ignorado, que podemos aquí hacer una lista inmensa, ¿no? Pero que se le exige al niño que atienda algo que, si somos bien sinceros, no le interesa. No le interesa, porque está abocado a ver si algún día alguien le va a dar el amor de la mamá. Exacto. ¿No? Exacto. Es duro. Claro. Tiene representante de esa figura, la maestra. El problema es que la maestra recibe la demanda de cuántos niños. Sí, y si quiero que nos platiques de esto, descríbenos esa demanda. ¿Cómo se nota de 15 años a la fecha la diferencia en la mendicidad afectiva de parte de los alumnos para con la maestra? Por favor. Exacto. Explica finalmente esto. Es lo que tú estás mencionando. Todo el cambio de las crisis económicas, y bueno, que no es exclusiva de este país, pero que nuestra forma de haber establecido la familia, pues sí ha sido un golpe muy duro el que la madre tenga que salir a trabajar, el que los chicos pues tengan que, yo no sé, buscar tiempos más altos en la escuela, más grandes, que los cuide otro. ¿Qué es lo que falta con este niño? Esa figura materna, ese padre que le diga cuál es su lugar en la familia. Y por plantearlo de una manera así como muy simplista, que no es así, es más compleja, el niño no encuentra su lugar. No hay quien le construya ese lugar y para él es muy difícil construirlo. ¿A quién se lo va a demandar? Pues a la que está más tiempo con él y que siempre esa figura de la maestra tiene rasgos de lo que es la madre. Hasta muchas maestras me he encontrado que, pues yo como hasta que les digo que soy como su mamá. No, pues aguas, porque eso, finalmente el niño va a cambiar de año, y dónde quedó todo eso que estableció
como afectividad. Sí, es una fantasía, con la ¿no? Es decir, te quiero aunque no sea tu mamá, pero me hubiera encantado ser tu mamá. Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, un poco se resuelve, ¿no? El ser admirado, reconocido, apreciado, integrado al corazón de alguien. Queremos estar acunados en el corazón de alguien, sobre todo cuando somos pequeños. Y si eso no sucede, pues la mendicidad afectiva en el aula para con la maestra de parte de los alumnos es algo que es el cuento de nunca acabar. Exacto. ¿No? Claro. Incluso el bullying, hay quienes dicen que es una forma de llamar la atención, ¿no? Exacto. Sí. Vamos a un corte y regresamos con esto. Sí. Gracias. Continuamos www.anunciacion.com.mx, este espacio de encuentro para que los líderes sociales que están pagando el pato de las conductas humanas y que resuelven los muchísimos problemas que estamos viviendo como sociedad, pues tienen toda la autoridad para decir lo que quieran, como tengan que decirlo, para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad como papá, como mamá, como hijo, como adulto mayor, como tío, como primo, como hermano, en fin. Juan Carlos Pérez Castro, tú decías en el corte que los problemas de aprendizaje como son la tartamudez, dislalia, ecolalia o todas las palabras raras, la hiperactividad, todo eso que ustedes detectan puede ser provocado por el ambiente familiar. Bueno, sí, hay dos situaciones y uno tiene que descartar tanto una como otra. Por ejemplo, desde el punto de vista médico, sí tiene que, independientemente de que haya una familia muy estructurada y amorosa y acompañando al niño y todo, se presenta el problema, bueno, ahí tienes una evidencia. Pero por otro lado... Porque tiene un origen fisiológico, exactamente, hay un origen neurológico con el cual, pues, ni hablar, ¿no? Así como naciste con tal rasgo de cabello, de ojos, bueno, pues tienes el problema y hay que atenderlo.
Pero también hay aquellos casos en donde por situaciones sociales, ¿no? Una pareja que se está divorciando, donde hay violencia intrafamiliar, donde la madre vive separada del padre y aunque aparentemente cada uno aporta cierta cantidad de afecto al niño, pero no es la que debería de recibir el niño, entonces el niño lo manifiesta con problemas de aprendizaje. Entonces el origen no es precisamente neurológico, sino más como de una cuestión social que tiene un impacto psicológico en el niño. Y la manera de llamar la atención del niño pues es cambiando lo que se supone que debes de hacer, y si debes de tener cierto comportamiento, entonces su conducta es notoriamente no es la esperada, o las dificultades para aprender porque él está tratando también de llamar la atención bajo esas circunstancias que está viviendo. Entonces, a veces las maestras o los maestros de las escuelas empiezan también a hacer como juicios a priori, ¿no? O sea, de inmediato empiezan a etiquetar al niño por cierto comportamiento. Entonces, si de por sí ya tienes un problema en casa, aúnale el problema que también genera que no haya empatía por parte de un docente, que eso lo perciben el resto de los compañeros en el aula, y entonces generan una presión que desafortunadamente ha habido casos, sobre todo en adolescentes, que se han quitado la vida, ¿no? Porque no han podido resistir la presión social que significa el problema en casa, la indiferencia escolar y la presión de lo que sucede en los pares, ¿no? Es que eso no es vida, no es deseable para nadie, no es vida, ¿no? Claro. Entonces, y eso es grave, y es grave desde el punto de vista en el costo que tiene, pero además que desde la escuela se puede detectar y hacer algo diferente, y desde la casa también se puede detectar y se puede tratar de hacer algo diferente. Si es que hay alguien en casa, ¿no? Si es que hay alguien en casa, y como hace rato decía ella, es cierto, aunque no se trata de que sean madres sustitutas las maestras, pero en ocasiones sí son la única figura que puede brindar cierto apoyo e inclusive cierto confort también afectivo en una situación bastante deteriorada que pudiera existir previamente, ¿no? ¿Y qué dicen las maestras cuando hablan a la hora del café, cuando platican de las crisis existenciales de sus pequeñitos? ¿Qué dicen? Desde mi punto de vista están rebasadas, Tere. Se sienten rebasadas. Muy angustiadas, las escucho, no tienen idea qué hacer, reciben poco apoyo muchas veces de sus autoridades, y no estamos aquí para como criticar eso, pero sí las siento muy, muy vulnerables ante tanta incremento en este problema, porque como decía el doctor, bueno, las manifestaciones son muchísimas, y para ellas es un poco difícil, ¿no? Como que atender por qué no atiende, por qué, aunque es muy inteligente, provoca mucho problema en los grupos, su conducta está muy desproporcionada, en fin. ¿No habría posibilidad de que se utilizara o se aplicara en México de verdad, dada la situación social que se está viviendo, la estructura familiar tan descompuesta, el método Montessori, que fue creado para niños en situación de guerra, para niños mutilados, víctimas de las guerras, y niños con muchas dolencias afectivas y con discapacidades físicas? Y entonces se crea un ambiente donde cada uno va a ir sanando y va a ir desarrollando su máximo potencial según sus habilidades, sus intereses, sus gustos, ¿no? Claro. Yo creo que México no tiene otro más que pensar en un sistema más activo y más dinámico, donde la atención sea personalizada y sea un método creado para curar dolencias mientras se educan. No existe esta posibilidad. Puede ser en algunos casos, y depende mucho también de la habilidad de la guía Montessori en este caso, o del docente en un sistema tradicional. A mí me ha tocado ver niños que han funcionado muy bien en el sistema Montessori porque la guía realmente es excepcional, pero hay otros niños que fracasan terriblemente en el sistema Montessori, pero tienen en el sistema tradicional una maestra muy comprometida. Entonces tiene que ver más bien como con la estructura y la habilidad docente, que sería así como una vocación realmente de maestra, para poder apoyar, guiar y conducir de acuerdo a las habilidades y competencias de ese niño en su proceso de aprendizaje, en su proceso de relacionamiento que construye una cultura social, en su proceso también afectivo, y entonces ahí es donde encuentra plenitud. Ahora, normalmente los grupos Montessori actualmente son grupos relativamente pequeños, y los grupos de una escuela tradicional, en una escuela de gobierno como las hay en todo el país, pues
rebasan los 45 o 50 alumnos. Entonces también se genera un ambiente complejo, ¿no? Como una familia. Una familia actualmente, bueno, ya está compuesta a veces nada más por 2 niños, ¿no? Y antes las familias eran de 8 o 10 hijos. Entonces, bueno, siempre mientras mayor volumen de personas hay en algún lado, es más difícil tener el control y poder hacer una adecuada conducción. Si además no se tienen todas las bases pedagógicas y todas las habilidades de nuevas adecuaciones curriculares, pues te dan la vuelta, ¿no? O sea, una maestra como un mal papá, como una mala mamá puede provocar problemas de aprendizaje, déficit de atención, violencia, y esos aspectos son de las cosas que ponen en gran vulnerabilidad después cuando son adolescentes, para que empiecen a tener conductas adictivas, para que empiecen a tener entonces relaciones con personas que no les van a ayudar mucho en lo que puede ser un proyecto de vida. Desafortunadamente empiezan a tener también relaciones sexuales a temprana edad, sin protección, con mucha irresponsabilidad, el alcohol, el tabaco. Entonces, bueno, todo lo que de repente vemos como que nos abruma y es como un gigante muy grande, pero no fue previsto desde la infancia, sí, ni desde el ámbito familiar, ni desde el ámbito escolar. Exactamente, ¿no? Y eso, y además tampoco en la comunicación escuela-familia, ¿no? Porque ahí debe de haber una comunicación también muy estrecha. Pero es que los papás no están, no van ni a las juntas de la escuela, son muy pocos. ¿Qué porcentaje de los papás van a las juntas de las escuelas? Cuando hemos tenido, por ejemplo, convocatoria en una escuela oficial de grupo de niños de 40, van máximo 7, 8 papás. Ahí te puedes dar una idea. Otros no, porque los obligan a firmar boletas y que se queden a la conferencia o a la charla. Pero ahí te das cuenta de que cuando es voluntario no hay una participación. En este caso que tú comentabas del sistema Montessori, tampoco nos tiene que asustar el sistema activo, porque pues en España hace poquito eran 15 y ahorita ya los están masificando. Quiere decir que en los grupos muy grandes sí se hace algo que también es violento, se borra la subjetividad del niño. Entonces en estos sistemas activos hay un poquito más de posibilidades de que el niño no sea tan ahí masificado. Nosotros de hecho tenemos ese proyecto de hacer una escuela no con el sistema Montessori, pero sí con una... que sea activo. Desde la perspectiva de Piaget, que es otra forma, ¿no?, de atender estos casos. Me encanta, y es que yo creo que sería el remedio. Ya no puedes dar una atención así generalizada a los niños, porque cada uno viene con problemáticas muy complejas. A ver, descríbanme un aula, la población que hay entre unos 30 niños, que debe haber mínimo un 10 o 20% de niños con problemas diversos, ¿no? El que le falta el oído, el que le falta la vista, el que viene golpeado, el que lo violó ayer el tío o el padrastro, claro, el que no tiene la torta para el recreo, el que no lleva ni un peso, el que ya tiene hoyo su zapato. O sea, vamos y regresamos a imaginar estos ambientes escolares típicos de la República Mexicana.
Continuamos www.anunciacion.com.mx. Se supone que aquí vamos a aprender a resolver problemas de aprendizaje, o al menos una probadita para que ustedes se acerquen tanto a la Fundación Cultural Federico Hot, que atiende problemas de déficit de atención e hiperactividad, como a Cadena Institución de Asistencia Privada, que en general da entrenamiento y capacitación y cursos tanto a profesores como padres de familia para atender problemas de aprendizaje. A ver, Marta, descríbenos un ambiente escolar, 30 niños en un aula, más o menos. ¿Qué les pasa? Les pasa lo que acabo de mencionar. En primera instancia, el estar en un grupo tan amplio, el niño como tal no vale. Es estandarizado, se le exigen cosas estandarizadas, no todos responden en esa forma que exige el sistema tradicional. Las modalidades de aprendizaje del niño son subjetivas. Hay niños que sí aparentan aprender en la repetición, aparentan que están entendiendo lo que dice el maestro, pero si somos más observadores, este niño lo único que está haciendo es repetir y entrenarse para olvidar. Memoriza para el examen y luego olvida. ¿Dónde está la importancia de definir, de puntualizar qué es el problema de aprendizaje? Primero, cuestionar si hay un problema de aprendizaje, porque probablemente lo que los adultos no nos damos cuenta es que el niño aprende de una manera que para nosotros es extraña. Piaget descubrió que en el juego se expresaban muchos aspectos simbólicos de la vida del niño, y en el juego él podía resolver problemas muy, muy complejos, a diferencia de una escuela tradicional en donde la repetición pues no le permite esto. Eso es lo que se presenta en un salón de clase, que es pues difícil de estar atendiendo la modalidad singular de cada niño, de cómo está él construyendo esa cosmovisión de lo que la maestra le quiere Porque dicen expresar. que unos niños son más auditivos, otros más visuales, otros más táctiles, ¿no? Exactamente. Otros, si no aman al profesor, no aprenden nada. Exacto. O sea, todo les entra por la parte afectiva, ¿no? Exactamente. Si no hay transferencia, sí, pues si no hay transferencia no me interesa. Aislado, ¿no? Y entonces saca 10 en biología, pero 0 en matemáticas. Exacto. Porque el maestro de biología le cae bien y el de matemáticas de plano no le entra al corazón y su materia tampoco, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo se resuelven esos problemas de aprendizaje? Nuestra forma de atender estas dificultades, siempre es con un adulto responsable. Sabemos que ya ahorita la familia no está como unos años antes, donde iban los dos papás o la mamá a hacerse cargo de lo que estaba pasando con el chico. Ahorita te encuentras mucho el no puedo, el va la abuelita, el va la tía. Nuestra exigencia es no. Tiene que venir papá o mamá, porque el niño no es, o el síntoma que está presentando no es por generación espontánea, tiene una relación con sus más cercanos, sus figuras parentales. No es tanto echarles la culpa a los padres, pero sí como que respondan por lo que está sucediendo en el contexto familiar. Un chico que tiene problemas de aprendizaje, primero hay que ver si es cierto que hay problemas, porque la gran mayoría, aparte de, como dice el doctor, son niños, varones, ya nos tiene que llamar la atención eso. Muchos son primogénitos, también nos tiene que llamar la atención eso. Estar muy cerca de la madre, por la relación tan complicada que es. El padre finalmente se va, o se va a trabajar o se va de la relación, y la que queda siempre en estas dificultades para resolver el problema económico, pues es la madre, el problema afectivo, y el niño no hace más que mostrar qué está sucediendo en este complejo familiar. Nuestra forma de atenderlos es apoyando a los padres. Esa asesoría que nosotros le llamamos, vamos a tratar de que los dos vean qué es lo que ha pasado con este chiquito que ha perdido el interés por aprender las cosas que le dicen en la escuela. ¿En dónde está más centrado su interés? Un ejemplo, el más cotidiano, son estas separaciones de los padres en las que el niño es el intermediario de la relación. No es lo mismo separarte de tu pareja y decirle, bueno, pero los dos respondemos por eso, respondo porque me voy a separar de ti y tú de mí. No es lo mismo que viva el niño eso tu madre es una esto, tu padre es un... Entra el niño
en lo que sería la relación de pareja a funcionar como qué. Como el bote de basura, ¿no? El responsable de la decisión, tanto del casamiento como de la paternidad. Y el bote de basura donde papá le habla mal de la mamá, mamá le habla mal, que eso ya es un delito en México, ¿eh? Se pierde la patria potestad aquel que le hable mal de su excónyuge. El problema es que a veces son en las relaciones tan complejas, tan sutiles, que muchos papás dicen, no, yo no lo inserto. Pero te das cuenta, o los hacemos un poco que ellos analicen si es verdad que el niño está excluido de ese conflicto, y por lo general no es así. No es así. El niño siempre está funcionando como el interdictor de papá y de mamá. Bueno, ¿y qué proponen? Nuestra forma de atender, y que hemos tenido como pues bastante respuesta, es apoyando esto, porque las mamás muchas veces no se dan cuenta. O lo evaden, ¿no? Sí, o su apremio de la vida, que las pobres a veces dices, híjoles, que están en un conflicto tremendo, pero que tengan cuidado, porque si hay, pues ni modo, muchas mamás que tienen que trabajar, que si se sienten culpables por irse a trabajar, esa culpa la resuelvan de otra forma, no compensando al niño cuanto capricho se le dé, porque ni es afecto, ni es estructura para el niño, ni es nada. Mejor sentándose a estudiar con él, ¿no? Mejor ella trabajando de cómo es que le ha caído todo este cambio en por ejemplo, en su relación de pareja, con los hijos, cómo lo vive, y que es ella principalmente la que puede reacomodar las cosas. El niño sí se puede, claro que se puede ayudar, pero ustedes piensen, una madre que está un poco ya más estabilizada y clara en el lugar que tiene, es más viable que logre estabilizar y estructurar y construirle ese lugar ahí. Claro, entonces el problema de aprendizaje de los niños estriba sobre todo en el problema emocional de los papás, que divorciados no encuentran su lugar en el mundo, están afectados emocionalmente, en crisis tremendas de identidad, de relación, de relación social, no se ubican en las familias, en el ambiente laboral, o sea, el divorciado, la divorciada está en angustia, en un movimiento interno muy fuerte, y eso afecta a los hijos. Entonces hay que resolver el problema de los papás para que ellos, siendo adultos estables, puedan dar seguridad a los hijos, aunque mamá trabaje y papá también. Exacto, ¿no? Sí. Ahora, problemas de aprendizaje neurológicos, ¿cómo se atienden? ¿Quién los debe diagnosticar? Y esto es importante decirlo porque no puede ser un profesor, ¿no? Claro, el profesor puede detectar, ¿no? Y es el principal aliado en la detección, puesto que muchos de los problemas se presentan en su ámbito, están en el aula. Además tiene la oportunidad de poder hacer una comparación de los niños de la misma edad, en donde, bueno, se nota inmediatamente la diferencia, ¿no? Algunos de los problemas de aprendizaje pueden ser detectados también y diagnosticados y tratados por el psicólogo. Pero hay otros, como sería el caso del déficit de atención y hiperactividad, en donde también el psicólogo detecta, pero quien termina de diagnosticar es el médico, porque hay un aspecto genético. Sabemos ya que hay cerca del 75-80% de carga hereditaria de este problema. Es un problema que se sucede en los neurotransmisores dentro del cerebro, entonces se necesitan descartar otras cosas, por ejemplo epilepsia, por ejemplo diabetes, por ejemplo intoxicación por plomo, algunos problemas de hipertiroidismo o hipotiroidismo. Entonces tiene un ámbito clínico médico más complicado, entonces por eso el médico es el que termina por diagnosticar el trastorno por déficit de atención. Ahora, muchos de los niños que tienen el déficit de atención también presentan dislexia, disortografía, discalculia, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, dislexia es el problema en la escritura, que te pueden voltear las palabras, ¿no? Te escriben su nombre, en lugar de ponerte, si se llama Daniel, la D te la va a escribir al revés, cuando aparentemente ya lo hacía bien, ¿no? Hay problema también en el lenguaje, ¿no? Constantes problemas ortográficos, hay problema de acomodo también de las matemáticas, ¿no? No hay la sumatoria, o no están interpretando el valor del número, del signo que tiene el número. Entonces, bueno, eso lo detectan los maestros, pero en muchos casos el déficit de atención está con estos pequeños problemas dentro, incluidos, ¿no?
aquellos problemas de aprendizaje que se presentan solos no son automáticamente sinónimo de que también hay trastorno por déficit de atención, y eso es importante de separarlo, ¿no? Porque si no empezamos también a confundir a los padres, ¿no? Porque por este problema ya les estamos achacando algún otro, ¿no? Ahora, el problema del déficit de atención tampoco quiere decir en términos biológicos que es un problema de falta de cariño o afecto. No siempre. Bueno, en el caso biológico no. Cuando es neurológico no. Claro. Y ahí también hay que evitar la confusión, ¿no? Porque tal vez tú puedes ser una mujer estable, con una pareja estable, con una situación de valores y de cuestiones, y tienes el problema, ¿no? Entonces, por la parte emocional o social o ambiental, no encuentras la razón de por qué tu hijo tiene cierta conducta o cierto mal desempeño. Sí, es una cuestión neurológica 100%. Y eso es importante también hacérselo saber tanto a los padres como los maestros también deben de saberlo, porque las estrategias a seguir son totalmente diferentes en términos médicos. Necesita medicamentos. Necesita medicamentos, efectivamente, cuando el diagnóstico está bien soportado por esto, necesita medicamentos, como un niño que tiene debilidad visual y le pones unos anteojos, ¿no? Haciendo un poco la analogía de lo que el medicamento vendría a ser adentro del cerebro de un niño con el trastorno, es como alguien que le pones los anteojos y va a poder ver. Ahora, también hemos dicho que los niños, que en algunos casos es el ambiente familiar el que provoca el déficit de atención, y ahí también hay que tomar medicamento, me imagino algún antidepresivo podría ser. Bueno, ahí lo que hay que hacer es hacer como el control del ambiente que está detonando el problema, ¿no? Y entonces la educación de los padres y la psicoterapia puede ayudar mucho a contener los síntomas y hacer que el ambiente sea muy favorable y haya una buena calidad de vida. Si a pesar de esas primeras intervenciones, que tampoco deben de durar años, ¿no? Esto es de 2, 3 meses, 4, en donde te das cuenta que esto no está funcionando, entonces sí hay que valorar el uso de algún medicamento, ¿no? Pero no se trata que de inmediato, porque también desafortunadamente nos pasa, ¿no? Llegan niños o papás que dijeron, es que el maestro me dijo que tiene un problema y que le debería darle un chocho para que esté tranquilo. No. Tampoco, los chochos no resuelven las cosas, ¿no? Sí, cuando hay un buen diagnóstico y cuando hay un problema bien detectado, entonces por supuesto que sí lo ayuda. Okay. Pero... Tenemos el caso del nieto de una señora que trabaja con nosotros, en cuya escuela le dijeron a la mamá que el niño no puede permanecer ahí, que lo tiene que llevar a un centro de educación especial porque no pone atención en clase y se levanta a cada rato de la silla y tal, pero es una escuela de gobierno. Claro. Sí, bueno, este tema de los medicamentos es complicado. No todos los niños son susceptibles de ser medicados. Si ustedes piensan, por ejemplo, en esta lógica que estamos proponiendo, que el niño viene expresando síntomas que hablan de una verdad parental, no hay chocho que pueda con eso. Sí. Sabemos que sí, hay diagnósticos que definitivamente si hay una epilepsia, pues sí, en el cerebro, yo qué sé, algún funcionamiento mal estructurado eléctrico o neuronal, está el criterio de medicarlos para tenerlos finalmente pues estables drogados, para aprender, ¿no? Vamos a decir drogados, porque sí, de plano, entonces tampoco podrían aprender. Porque son depresores del sistema nervioso central. Por eso es importante el diagnóstico. Nuestra presidenta acudió, porque estamos muy interesados en esto, a un seminario, a un congreso de neurología, y uno de los neurólogos de investigación de alto nivel dijo que ningún electro es determinante para decir si hay o no déficit de atención. Entonces eso nos abre como todo esto que dice el doctor, ¿no? Como una gama de percepciones del evento que desde nuestra perspectiva hay que establecer bien el diagnóstico. Hay que establecerlo bien, porque no es lo mismo ese chico como el que estás diciendo, que tiene algo donde está toda su atención, no hay déficit de atención, toda su atención está en un lugar que para él es el más importante.
somos selectivos. Si tú vas con un científico y le dices, oiga, es que su bata está sucia, pues tiene un déficit de atención por no lavar su bata, pero tiene todo su laboratorio limpísimo, ¿no? No atiende las cosas cotidianas. Su atención completa está en el experimento, lo que yo. Somos así los seres humanos. Sí es cierto que y hay es toda una biología. Es que sería imposible captar todo, ¿no? Claro que hay una biología, hay un cerebro, pero esa biología tiene una relación de compromiso con lo afectivo. Sí, totalmente. No somos máquinas. Ahora es importante señalar muy importante. Se tiene que ir descartando cosas, ¿no? El diagnóstico es lo importante. El trastorno es por descarte, ¿no? Entonces es como si fuera el centro de una cebolla. Entonces, la primera capa puede ser la epilepsia, entonces mandas a hacer un electroencefalograma y observas que hay ahí. Si hay epilepsia, bueno, das antiepilépticos y ya tienes el problema, pero si no, entonces tienes que seguir indagando, ¿no? Al final, para que puedas llegar a ese correcto diagnóstico, efectivamente también tiene una implicación social en cuanto a lo afectivo, etcétera, etcétera, que es parte de las funciones ejecutivas que tiene toda persona, ¿no? Para que puedas sostener la atención el tiempo suficiente que te permita desarrollar una tarea, que puedas tener control de la emoción, ¿no? Que puedas tener también planeación, organización, etcétera. Entonces hay otras cosas que vas observando como para poder llegar al diagnóstico. Ahora, un medicamento bien dado porque el diagnóstico lo justifica, te tiene que dar resultados favorables. Sí, porque si es yo para no tengo tenerlo el problema dormido y me lo tomo, pues sí voy a estar como drogado, ¿no? Es como si me pongo los anteojos que tiene el camarógrafo, pues a mí no me sirven, ¿no? Pero a él sí, y a él sí le están ayudando para poder funcionar en la vida, pero a mí no me serviría. Entonces tiene que ver con ese paso anterior, ¿no? De lo que llega. Ahora hay que tener también en mente que el medicamento no es para siempre, no debe de ser para siempre. Lo ideal es que sea la menor cantidad posible, en las dosis más bajas posibles y la menor cantidad de medicamentos posibles. Pero cuando no nos queda de otra hay que echar mano de él, y están además bastante investigados, en donde pues su efecto es bastante bueno cuando se tiene bien el diagnóstico. Ahora, en Cadena IAP y en Fundación Cultural Federico Hot ¿hacen los diagnósticos? Sí. ¿Sí? ¿Tienen la tecnología para hacerla? Nosotros no trabajamos con tecnología. No, hacen diagnósticos son diagnósticos que psicoemocionales. Exactamente, que tienen que ver más con eso. Muy bien. ¿Y nosotros no hacemos los diagnósticos, no atendemos directamente a los niños, sino a los adultos que están con los niños. Les damos la información para que sepan qué pasos hay que dar para obtener esto, quién les diagnostica, que cuando estén enfrente de un médico tengan información que les permita también valorar si el médico es competente o no, inclusive para esto, que puedan acompañar decisiones importantes en la escuela, ¿no? Si la decisión de estar en una escuela activa, una tradicional, una Montessori, una militar, es lo que les funciona, pero entonces es el conocimiento de los padres del problema para la toma de decisiones, tanto escolares como sociales, como médicas. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Y se conocían ustedes? No. Ay, bendito sea Dios que se conocen acá, porque veo que son súper complementarios y pueden pues abarcar mucho más, ¿no? Llegar a más escuelas, a más padres de familia, a más profesores y ayudar a introducir una nueva cultura familiar en México, una cultura de vida, de amor, de familia, donde el ser humano vuelva a ser la alegría, ¿no? Exacto. Que cada vez que haya una mujer embarazada, todo el mundo haga fiesta en torno a ella, que se sepa que es Dios chiquito en el vientre de una mujer que está ávido de nacer para entregarse a los demás, para vivir pues la maravilla que es la tierra, la creación, y que seguramente los nuevos bebés serán mejores seres humanos que los adultos del siglo XX, XXI, ¿no? Pues, tanto que pueden decir ustedes que son estudiosos, yo nada más soy periodista, pero muy buena. Entrevisto a tantas organizaciones altruistas que lo que veo de fondo es una cultura muy, muy dura en contra del ser humano mismo. Entonces, si no logramos recuperar el aprecio por el ser humano, ni quien quiera aprender nada, porque el saber de hoy no sabe a nada. Exacto. ¿No? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sus datos han estado en pantalla, así que quienes han visto este programa ya habrán tomado nota, y de todas formas se reproduce de inmediato en la página de anunciación.com.mx para quienes no nos vieron en vivo. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta el ratito. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.
lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en